Las historias sobre bosques embrujados resultan cuanto menos interesantes. Mitos y leyendas surgen de una creencia o cultura que se mantiene intacta al pasar del tiempo. Todo cambia cuando decimos que eso realmente ocurrió en alguna parte del mundo. Siendo sincero, creo que los bosques ocultan algo más allá de nuestra imaginación, algo simplemente aterrador que podría perturbarnos durante la noche. La siguiente historia ocurrió no muy lejos de la ciudad, muy cerca de la urbanización a las afueras de la misma. Se dice que una joven de aproximadamente 25 años salió de día de campo junto con varios amigos del vecindario. La idea que tenían era pasar un fin de semana rodeados de toda esa naturaleza tan relajante. Dentro de sus planes no estaba que dicho momento se convirtiera en su peor pesadilla. Todo marchaba de maravilla, parecía un día perfecto alejados de todo ese estrés que conllevaba vivir en la ciudad. Las horas pasaban y con ellas el sol se desvanecía poco a poco. Inesperadamente, sin previo aviso, comenzó a llover de forma estrepitosa, obligándolos a buscar refugio lo más rápido posible. Una vez se encontraban bajo un viejo tronco, uno de ellos le preguntó al resto si habían escuchado la historia del leñador que supuestamente vivía en dicho bosque. Todos quedaron conmocionados diciendo que no. Les dijo que durante muchos años se presumió sobre la existencia de un hombre con una extrema resistencia al daño y fuerza descomunal. Dicho hombre venía de una familia rechazada por la gente y menospreciada. Una noche de Halloween un grupo de adolescentes fue hasta su casa en el bosque. Una vez allí empezaron a arrojarles piedras, quebrando las ventanas y causando graves daños al interior de la cabaña, pero uno tenía intenciones que iban más allá de todo eso. Escondido en su saco llevaba un molotov, el cual encendió sin pensarlo ni un momento. Arrojándolo hacia la cabaña, un destello dio inicio a un incendio que consumía la madera de forma rápida. El hijo mayor se encontraba dentro de la misma, pidiendo ayuda a gritos. Hizo que su padre escuchara el alboroto. De inmediato dejó de cortar madera y fue en su ayuda, pero lamentablemente cuando llegó ya era demasiado tarde. La cabaña se encontraba deshecha y todo al interior había quedado reducido a cenizas, incluyendo a lo que más amaba, que era su hijo. El grupo de jóvenes que habían causado la tragedia salieron corriendo al ver que alguien se acercaba. El padre devastado cayó de rodillas frente a lo que quedaba de la puerta, observando con lágrimas en los ojos lo que había sucedido. Levantando la mirada hacia el cielo, comenzó a maldecir a los culpables de tal aberración. Luego de eso se dice que durante varias semanas reconstruyó la cabaña y cercó el lugar con alambre de púas, evitando así que alguien pudiera acercarse nuevamente. Con el pasar del tiempo se comenzaron a escuchar sobre extrañas desapariciones de personas que entraban al bosque pero que jamás volvían a ser vistas. Durante cierto tiempo muchos investigadores afirmaban haber entrado en horas de la mañana y no haber notado nada raro, pero de noche las cosas son muy distintas. Nadie se atrevía a entrar después de las 6 de la tarde en adelante por temor a no poder salir de ese lugar. La joven se levantó enojada diciéndole que por qué razón no les había contado eso antes de planear todo el fin de semana allí. Con una leve risa le respondió que solo era una simple e inofensiva historia para evitar que talaran árboles en dicho bosque. Asustada se percató de que uno de ellos no se encontraba, por lo que les avisó al resto. Por un momento entraron en pánico hasta que a sus espaldas apareció diciéndoles que había encontrado una vieja cabaña abandonada en medio del bosque. Se miraron unos a otros con terror en sus ojos. Le preguntaron si tenía alambre de púas, a lo que respondió que no. Suspirando se dirigieron hacia donde se encontraba ubicada. La inclemente lluvia no dejaba divisar con claridad el camino que seguían. Una vez la encontraron, el muchacho que les habló sobre la historia dijo que era algo similar a como la describía la gente que cuenta lo que supuestamente ocurrió. La joven le respondió diciéndole que no intentara asustarlos, ya que él mismo había dicho que era la típica historia de un bosque embrujado. Acercándose a las ventanas notaron que habían lámparas encendidas al interior de la cabaña.
Golpearon la puerta preguntando si había alguien. Tras un rato de no recibir respuesta, alcanzaron a caminar unos cuantos pasos, cuando de repente alguien abrió la puerta diciéndoles que entraran. Se trataba de un señor y una barba de varios meses. Al principio su aspecto los intimidó un poco, pero después entraron sin decir nada. Les dijo que si tenían frío se podían calentar frente a la chimenea. Les ofreció café caliente para evitar una posible hipotermia. Los jóvenes estaban muy a gusto con el hospedaje y la atención que estaban recibiendo. Luego de un rato entre charla y charla, la joven decidió salir un poco ya que había dejado de llover hace ya un buen tiempo. Mientras se encontraba caminando alrededor de la cabaña, se tropezó con algo que parecía estar oculto bajo la tierra. Comenzó a escarbar encontrándose con un alambre, por lo que asustada, siguió jalando para encontrar de dónde provenía. En ese instante recordó las palabras de uno de sus amigos cuando dijo que había alambre de púas alrededor de la famosa cabaña. Algo que la tranquilizaba era que ese era un alambre normal, no como el que describía la historia. Después de unos instantes de haber escarbado, se encontró con el alambre de púas amarrado totalmente a un árbol, por lo que sin dudarlo corrió hacia la cabaña con el fin de avisarles a sus amigos. Cuando estaba a punto de entrar, se detuvo gritando que salieran de inmediato de ese lugar. Cuando escucharon eso, los jóvenes se quedaron mirando al tipo que los hospedó, el cual era el leñador de dicho bosque. El sujeto rápidamente los golpeó fuertemente en la cara lastimándolos. Se dirigió hacia un cuarto y sacó un hacha muy afilada. La joven abrió la puerta y levantó a sus amigos, tratando de escapar de ese maníaco. Les dijo que tenían que separarse si querían aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Los jóvenes corrieron hacia todos lados, dificultándole en gran medida la búsqueda al leñador. Varios de ellos se hallaban escondidos bajo troncos caídos y detrás de árboles esperando no ser encontrados por ese tipo. Dicho leñador no es una persona común y corriente, sino que algunas personas dicen que adquirió toda esa destreza y habilidades debido a un pacto con entidades oscuras. La joven escuchó cómo ese maldito acababa con cada uno de sus amigos. Los gritos de terror y sufrimiento que emitían le causaban escalofríos y un llanto que parecía no acabar. Las súplicas de sus amigos eran inútiles para evitar ese fatídico fin que tendrían todos ellos esa fría noche por un sujeto y en el lugar que la gente conoce como el Bosque del Leñador. Se dice que dicho tipo intentó revivir a su hijo con rituales que al día de hoy se desconocen. Los testigos aseguran que después de esa noche se siguen escuchando los gritos de todas aquellas víctimas que han quedado penando en el bosque. De los jóvenes no se volvió a saber absolutamente nada luego de que decidieran adentrarse a ese lugar. Hoy en día no se sabe si en realidad ocurren todas estas cosas al interior del bosque. Averigua muy bien antes de ingresar, ya que podrías estar frente al Bosque del Leñador.